el Paraguay, yo lo veo así, lo considero así, es el secreto mejor guardado de Latinoamérica. Sin duda. Y entonces por eso es que hay que sentirlo. Y el único riesgo es que quieras quedarte. Y creo que te pasó a vos. ¿Ah? Hola, ¿cómo estás? Soy Jacinto Llorca. Bienvenido a un nuevo programa del podcast de Vivir en Paraguay, donde aprendemos, exploramos cómo es Paraguay, para que todas las personas que estéis pensando en este maravilloso país como posible destino de residencia, de inversión y de experiencia vital, tengáis la mayor información posible. Y sí, también, pues un saludo muy afectuoso a toda la comunidad paraguaya que también nos sigue semana a semana. Recuerda hacer tu me gusta, recuerda suscribirte y estar en contacto a través de las redes sociales. Y hoy tengo un invitado, bueno, todos son especiales, pero me resulta especialmente ilusionante y es un poco también el resumen de cómo es Paraguay, porque una vez conocí a una señorita en un máster donde fui su profe y me dijo, oye, Jacinto, creo que te gustaría conocer a mi padre. Y de ese momento educativo fue como pude conocer a nuestro invitado de hoy, a don Federico González, que le voy a pedir que él mismo ahora nos cuente un poco su trayectoria, pero quédate con esto. Ha sido embajador del Paraguay ante diferentes países y tiene una carrera diplomática muy extensa. Gracias, Federico, por estar aquí hoy. Muchas gracias, Jacinto, por la invitación y te felicito, de hecho, por la iniciativa de llevar adelante este tipo de actividades, de programas para hacer conocer el Paraguay. Porque si algo nos falta es justamente que se conozca el Paraguay. Así que enhorabuena, muchas gracias y un placer acompañarte. Soy Federico González, soy diplomático de carrera. Inicié la carrera diplomática siendo muy joven. Y a través de ella he llegado a conocer muchos países, distintas regiones del mundo, y llegar a servir y representar al país de uno es un honor enorme, porque uno siente sobre sus hombros, cada vez que habla, cada vez que interviene, cada vez que toma intervención en alguna actividad, en algún acto, el peso de toda la representación de un pueblo, de una nación, de una historia, de una cultura. Y eso significa muchísimo. Sí, porque Federico, cuéntanos para que todos nuestros amigos y amigas que nos están viendo ahora mismo se sitúen. Has estado en muchos países representando a nuestro Paraguay. A ver, cuéntanos un poco cómo es eso para que todo el mundo se ubique en lo que hablemos luego a continuación. Así es, inicié la carrera diplomática en el exterior en Washington, en nuestra embajada en Estados Unidos. En Estados Unidos, el Paraguay tiene 3 representaciones diplomáticas. Ajá. La primera ante la Casa Blanca, propiamente en Washington. La otra en Washington también, pero ante la Organización de Estados Americanos, la OEA. Y la tercera, misión permanente, es en Nueva York, ante Naciones Unidas. Entonces, inicié yo mi carrera en Washington, ante la Casa Blanca, y de ahí fui circulando por el mundo. Y la carrera diplomática, como bien sabes, Jacinto, lo lleva a uno al exterior por un tiempo y luego a la base, a la casa, acá en Asunción, en Paraguay, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero es lo mismo en todos los servicios exteriores del mundo, no solo en Paraguay, lógicamente. Estamos regidos por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Y de ahí entonces pasé a una ciudad, a un país maravilloso también, como es Gran Bretaña. Estuve en Londres, aprendiendo muchísimo, aprendiendo de la historia, de la cultura de ese país, que no se considera europeo. Bueno, eres español, así que sabes bien de esa parte. Sí, tiene su historia, sí. Sí, apasionante realmente. Y viví muy de cerca con el fútbol también, cosa que a nosotros nos llena de satisfacción como sudamericanos, como paraguayos y como futbolero, como futbolista. De ahí entrando y saliendo nuevamente a Asunción y fui a Corea como embajador, Corea del Sur. Una experiencia apasionante. Una experiencia en donde uno aprende cómo una nación de la noche a la mañana puede dividirse en 2, Corea del Norte, Corea del Sur, de la noche a la mañana. Es como si acá en Paraguay, a lo largo del río Paraguay, se construyera o se pusiera una barrera, y el Chaco, que es la zona occidental, el norte del país, se constituya en un país, y la parte del sur, donde estamos ahora, es otro país. Paraguay del Sur, Paraguay del Norte sería. Es lo que pasó con la península coreana. Y aprender de eso, de esa cultura milenaria, realmente es muy enriquecedora. De Corea, de vuelta a Asunción. Posteriormente fui embajador en Venezuela, un periodo muy interesante de ese país, de ese pueblo, un pueblo noble.
estaba en el gobierno el presidente Hugo Chávez. Y todo lo que eso conlleva, lo que significó para ese país, el cambio tan grande que se fue dando y que se sigue dando y que están viviendo actualmente, realmente llama la atención y da pena por el pueblo venezolano, todo lo que está pasando, la inmigración. Hay más de 6 millones de venezolanos en el mundo, varios de ellos acá en Paraguay, incluso varios fueron a tu país, a España. Pero bueno, aprendiendo muchísimo. De ahí fui a Ginebra, Suiza, otro país, otro ecosistema totalmente diferente desde el punto de vista diplomático. En Ginebra hay 34 organismos internacionales, principalmente Naciones Unidas y la Organización Mundial de Comercio. Entonces fui embajador, representante permanente del Paraguay ante Naciones Unidas y organismos especializados con sede en Ginebra. Una experiencia maravillosa. Ahí no para la actividad. Se dice que Nueva York es la ciudad que nunca duerme, correcto, así tal cual, la viví también, pero Ginebra en cuanto a lo laboral, diplomático, no para y se aprende muchísimo, es una gran escuela. De ahí de vuelta a Asunción y posteriormente he ocupado varios cargos acá, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y fuera de él también. Fui a Nueva York propiamente ante Naciones Unidas como embajador, representante permanente, ante la sede central principal de Naciones Unidas. Y sí es cierto, the city that never sleeps, Nueva York y Naciones Unidas en particular también. Y de ahí finalmente fui a Buenos Aires como embajador. Argentina es un país muy importante para el Paraguay, es nuestro vecino acá al sur. Hay más de 1.500.000 paraguayos residiendo en Argentina, principalmente en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Imagínate, nuestra población es de 6 millones y un poco más, 200.000 habitantes tal vez. Y cerca de 1.500.000 habitantes paraguayos viviendo en Argentina. Lo que significa eso para un representante diplomático, para un embajador, al margen de la relación bilateral propiamente con la Argentina, todo lo que tenga que ver con nuestros compatriotas es un desafío enorme. Y bueno, acá en Paraguay ejercí los distintos cargos dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Fui vicecanciller en 3 oportunidades, fui canciller, estuve también al frente de la entidad binacional Itaipú, como director general. Fui asesor de asuntos estratégicos de la Presidencia de la República y mi último cargo en el gobierno fue ministro del Interior, encargado de la seguridad del Estado. Ni más ni menos, y ya con un bagaje tan extenso que te permite ver las cosas, ¿verdad, Federico, de otra manera? Porque aquí hemos dicho una palabra varias veces, un cargo, ¿vale?, que creo que puede ser que esté un poco idealizado en el colectivo popular, que es ser embajador. Sí. ¿Vale? Uno piensa embajador y piensa en la ceremonia, en la cena honorífica, en las películas, ¿no? Que James Bond siempre va, ¿no? Y tiene que conocer a un embajador, ese tipo de cosas. Pero, Federico, ¿cuál es la realidad de ser embajador de un país, además, como el nuestro, emergente, pequeño, que se abre al mundo en este contexto, ¿no?, internacional? Justamente, ante todo es un gran desafío y un honor muy grande para cualquier ser humano representar a su país, porque como señalaba al comienzo, es mucho más que esa presencia en fiestas, recepciones, cenas, actos, etcétera. Permíteme, que eso tiene que ser un momento incluso en el que sea cansado, es decir, sí, que hay que estar porque el protocolo exige que representes a tu país, pero realmente seguramente no es la función que a un embajador más le pueda gustar, ¿no? A eso voy. Voy a confesarte esto luego de 37 años de servicio. Yo a todos esos eventos siempre fui obligado. Obligado por el sentido de responsabilidad, digo. Claro. No por gusto. Sí, los van a ver siempre a los embajadores en las cenas, recepciones, con copa en la mano. Otra confesión, yo no tomo, pero sí con una copa en la mano porque es parte de la actividad, parte de lo que uno tiene que hacer, porque no estar ahí es no representar a su país. Si un embajador no está participando de esos actos, de esos eventos, su país no está presente. Y en diplomacia como en política, la presencia lo dice todo. La ausencia, uno perdió y no tiene nada que reclamar. Entonces, ser diplomático, reitero, es un desafío, es un honor. Dicen que la diplomacia es el arte de ganar con elegancia y perder con dignidad.
Otros dicen que el diplomático es un hombre honesto que es enviado al exterior a mentir en nombre de su país. Pero no es así. Uno es enviado al exterior a representar todo lo bueno, todo lo digno, todo lo noble de su país. Y no olvidemos que en relaciones internacionales no hay amistad. Lo que existen son intereses, intereses permanentes de los estados. Y el diplomático, el embajador, es el encargado de representar esos intereses, de defenderlos. No con la violencia, sino con la diplomacia. Porque una verdad que es dura y triste, cuando falla o si falla la diplomacia, quienes vienen detrás son los militares. En síntesis, la diplomacia es ese ejército sin armas que va por delante, abriendo puertas, tendiendo puentes para acercar a los pueblos, defendiendo los intereses de cada país. Y en este contexto, ¿vale? Donde queda claro, creo que para todos ya, Federico, que hablamos de una posición estratégica, ¿no? Que tiene que abrir esos puentes, esos caminos y tener esas conversaciones clave. Quizás muchas personas que nos están viendo, pues a veces confunden la figura del embajador con la del cónsul, ¿no? Porque muchas veces están de la mano, ¿no? O en el mismo edificio al menos, pero explícanos la diferencia. Quizás sí. El cónsul hace una tarea más de atención a los conciudadanos que están en ese país, o cómo es esa relación que hay ahí. Muy válida la pregunta y muy útil realmente para todos, porque es fácil confundirlo y de hecho en la práctica se confunde. A ver, para ponerlo de forma sencilla y entendible, en cualquier país o en todo país, si un país tuviese embajadas en todos los países, y en Naciones Unidas están representados 193 estados. Entonces, si un país tiene presencia en los 193 estados, va a tener una embajada en cada uno de esos países, y esa embajada va a estar situada en la capital del país. Es la que se encarga de la relación bilateral con ese país, con ese gobierno. Mientras que cualquier país puede tener 1, 3, 5, 8, 10, 20 consulados en ese mismo país. Entonces, una sola embajada situada en la ciudad capital del país donde está acreditado y un sinnúmero, de acuerdo a las necesidades, de consulados. Vamos a un caso concreto, a un ejemplo. En Argentina, lógicamente, tenemos una embajada que está en la ciudad capital, que es Buenos Aires. Vale. Y tenemos 10 consulados distribuidos a lo largo y ancho del territorio argentino, de acuerdo a las necesidades y a los requerimientos que existen en el relacionamiento con la Argentina. El embajador o la embajada se encarga de todos los temas bilaterales, políticos, económicos, comerciales, culturales, sociales, deportivos, mientras que el consulado realiza una actividad mucho más específica, concreta, direccionada. En primer lugar, a los compatriotas, sus necesidades, sus intereses, la defensa de nuestros compatriotas en el exterior, al igual que el movimiento comercial consular. Es específicamente la labor que se desarrolla en los consulados. Y todos los consulados que existen en un país dependen y se reportan directamente al embajador que está en la ciudad capital. O sea, sí queda más o menos clara la queda muy idea. Claro y que hay que tener claro que efectivamente, que según la necesidad, pues claro, pues habrá consulados más, menos y en número, incluso geográficamente situados allá donde pues hay mayor movimiento y presencia. Hay más interés. Y Federico, me estaba yo preguntando, con esta gran experiencia en el exterior, donde se tiene la oportunidad o ha tenido la oportunidad de ver al Paraguay desde fuera, sí. ¿Cómo se ve a nuestro país desde fuera? ¿Recuerdas que empecé felicitándote por esta iniciativa? Lo que más falta al Paraguay es que se lo conozca en el exterior. Es la función, la misión de las embajadas, de los consulados y del gobierno en general. Pero es difícil. No olvidemos que existe el concepto que Paraguay es un país pequeño. Es un error. Sí, pero en población. Paraguay, sé que no te va a sorprender esto, es más grande que Alemania, es más grande que Francia, es 2 veces más grande que Gran Bretaña y es más grande que España si dejamos de lado sus territorios marítimos. Entonces, el mito o el error que Paraguay es un país pequeño es justamente eso, es un error.
Pequeño sí para términos sudamericanos, pero pequeño en sí no. Tenemos 406.752 kilómetros cuadrados. Tenemos sí una población pequeña. Sí, es lo que suelo pensar y que muchas veces cuando se ve en el mapa, como estamos rodeados de gigantes, países extraordinariamente grandes, da la sensación de pequeño que estamos ahí. Por sí. la comparación, pero si sacáramos esa silueta de nuestro Paraguay y lo llevamos a otro sitio, veríamos que no, de Por eso nada. es lo que te señalo. Y a eso debemos sumarle nuestra condición de mediterraneidad, que originalmente no era un país mediterráneo, pero eso es cuestión de la historia. Nosotros nos concentramos en el presente y en el futuro. Entonces, nuestra condición de país en desarrollo sin litoral, antes que una desventaja, nosotros tratamos de concentrarnos en las oportunidades que eso presenta. Y hay varias oportunidades y de hecho las hemos venido aprovechando y tratando de desarrollar esas ventajas en la región. Prueba de ello es el posicionamiento que tenemos actualmente en Latinoamérica, en Sudamérica. Pero ¿cómo nos ven? Nos ven como un país distante, nos confunden mucho, sobre todo en el hemisferio norte hacia Estados Unidos. Es muy común, habrás escuchado esto, la pregunta de dónde sos, de dónde eres, where are you from Paraguay, y te dicen Uruguay, y Uruguay. Y no, y ahí entonces uno tiene que empezar incluso con el mapa, a decir acá está Brasil, Argentina, Paraguay está en el medio, Uruguay está más al sur. De ahí se empieza. Eso de a poco ha ido cambiando, pero todavía se escucha y se siente. Entonces, imagínense el desafío que significa para todo paraguayo y para todo diplomático, tratar de llevar la imagen real del Paraguay. ¿Dónde está? En primer lugar, otros lo confunden con África, un país africano. Sé que en Europa sucede poco eso y en España menos, pero me ha tocado en muchos países llegar a esa confusión. Y de ahí hay cuestiones positivas que se conocen. Hay canciones que se conocen internacionalmente, como Recuerdos de Pacaraí, que la habrás escuchado mucho antes de tocar solo paraguayo, y otras. Y también hay cuestiones negativas que llegan sobre el Paraguay, algunas ciertas, otras no tanto, algunas exageradas, pero sobre esa base es que uno tiene que iniciar a desarrollar lo que es propiamente el Paraguay. Y es un desafío que da gusto, que entusiasma, porque uno siente lo que hace, lo lleva adentro. Y si eso el diplomático no lo tiene, va a ser muy difícil que desarrolle de buena manera su labor, su tarea como diplomático. Entonces, ¿cómo nos ven? Nos conocen poco. Los que nos conocen saben algo de nuestra música, nuestra cultura. Les sorprende muchísimo nuestro bilingüismo. Les sorprende gratamente y no entienden cómo puede llegar a desarrollarse eso. En realidad es interesante analizar eso. Yo creo que amerita todo un programa con algún profesional del tema, del ramo, porque es profundo. El guaraní con el español y el yopará, la mezcla entre las dos lenguas. Y luego algunos saben algo de nuestra historia y la valoran, porque te habrás dado cuenta, Jacinto, la historia del Paraguay es muy rica. Nosotros somos muy sencillos, muy humildes, pero somos herederos de gente que ha marcado historia en el mundo y que ha hecho historia. Desde las confrontaciones bélicas, desde el desarrollo mismo, desde nuestra mediterraneidad, desde lidiar con todos los esfuerzos y desafíos para llegar al mar. Y las dos guerras que tuvimos, sobre todo la primera, contra 3 países hermanos, 3 países actuales socios del Mercosur, durante 5 largos años. Más del 65% de la población paraguaya fue exterminada. Pero no morimos. Estamos firmes, estamos fuertes. Y es ahí donde resalta la figura de la mujer paraguaya. Ya el anterior Papa Francisco se había referido a ella. Y no fue en vano. No fue en vano que dijo de ella que es la más gloriosa de América. Porque la mujer paraguaya conservó la nación, la patria, la lengua, el guaraní, y la fe, la religión católica. Entonces, sobre eso fuimos construyendo y eso se conoce.
Eso nos suena muy nuevo en las distintas latitudes donde uno recorre, pero lógicamente se interesan mucho más y quieren saber qué se hizo de esa nación que casi sucumbió, cómo está ahora, qué hay, y es ahí donde esa combinación de la historia, la cultura y la actualidad hace que el Paraguay sea sumamente interesante. Es increíble para alguien que como yo, aún enamorado del Paraguay, pues aprendiendo todos los días, el que, y hacías tú ahí referencia, Federico, el cómo hemos sido capaces de crear una relación saludable, no sé si será la palabra adecuada, con esos países que casi nos exterminan en la guerra, y ahora tenemos una cosa que se llama Mercosur. Entonces esto, para alguien que lo ve con la perspectiva que ya al menos yo lo veo, sorprende. Es decir, sorprende él cómo se ha sabido salir adelante, cómo se ha sabido pues sobreponerse a eso que ocurrió y no tener ahí, pues no sé, pues esa sensación pues tan mala como puede tenerse después de esa guerra. Federico, ¿esto cómo se hace? Es decir, ¿cómo se llega a este punto? Porque en mi país de origen, y digo de origen porque yo considero que mi país es Paraguay, pero en mi país de origen, en España, pues cada 2 por 3 se está reanimando algún rencor del pasado, ¿no? Sí. Sobre la guerra civil, sobre otras cuestiones que hace que nunca se cierre una herida y hay alguien siempre que se encarga de abrirla. ¿Esto cómo lo hemos hecho aquí? Y es un fenómeno interesante, partiendo de la base que el pueblo paraguayo es un pueblo noble, es un pueblo heroico que trata de evitar por todos los medios llegar a la violencia, porque así ha sido a lo largo de nuestra historia. Pero cuando ya se han agotado todas las instancias, va al frente y demuestra lo que vale y lo que ama y lo que quiere a su tierra, a su familia, a su cultura, a su pueblo. Y eso lo llevamos muy dentro. Y eso se va transmitiendo de generación en generación. Nuestros padres, nuestros abuelos y nosotros con nuestros hijos y más adelante con nuestros nietos, en mi caso. Es algo de lo que nos sentimos orgullosos, de llevar ese espíritu abierto, y lo habrás sentido desde el primer día que llegaste al Paraguay. Al extranjero lo recibimos con los brazos y el corazón abierto. Está hasta esta canción que dice bienvenido hermano extranjero. Y no es solo una canción, eso nos sale de adentro. Y es a lo que nos caracteriza, la sencillez del paraguayo y la calidez humana del paraguayo. Es habitual, recorriendo por el interior, que lo habrás hecho ya en más de una oportunidad, que el que te recibe en su casa sin conocerte, te invita a una comida, agrega un plato, y por más de que no sea, y de hecho no es una persona que con muchos recursos está ahí peleando el día a día, pero te ofrece un plato, te ofrece su amistad y te abre las puertas de su casa. Y eso es lo que nos lleva adelante. Y con nuestros hermanos y vecinos brasileros, argentinos, uruguayos, lo sentimos de igual manera. Lo sentimos como nosotros. De hecho, muchos de ellos están acá con nosotros y son unos paraguayos más. Así los recibimos, así los sentimos y es lo que nos caracteriza y nos hace sentir bien. Y creo que eso es lo que está prevaleciendo, ¿no? Y que sin duda pues está ayudando a que la relación con nuestros países vecinos y miembros del Mercosur, pues bueno, pues siempre habrá diferencias, ¿no? En la forma de las cosas, pero hay una relación fraternal o cordial que hace que esto continúe. Y aparte, estamos en un momento muy interesante del Mercosur, ¿verdad? En este 2025, donde con la Unión Europea pues parece que se acerca ahí un acuerdo, Federico, pero al mismo tiempo la Unión Europea es reticente porque, bueno, es cierto que allí tienen muchas cosas en las que pensar, hay conflictos internacionales donde la Unión Europea pues parece que está en todos sitios, pero ¿tú crees que veremos ahí esa aproximación mayor entre la Unión Europea y el Mercosur en el futuro? ¿O va a quedar ahí como un intento que pareció que casi, pero al final no? Nunca pierdo las esperanzas. Llevamos más de 20 años en esto. Y hace 5 años estuvimos ahí también muy cerca. Y luego se prolongó y estamos en ese mismo momento actualmente. Resulta que, como decía al comienzo, lo que prevalecen son los intereses.
Y si bien nosotros tenemos una relación muy estrecha con Europa, principalmente con tu país y con Italia, te doy un dato que me sorprendió cuando me enteré hace ya varios años. Todos pensamos y sabemos que es así. Nosotros somos el resultado de la unión de dos mundos, de dos civilizaciones. La indígena guaraní propiamente y la europea. Y nosotros, a diferencia tal vez de otros, no los voy a juzgar ni voy a referirme a ellos, pero nosotros nos sentimos orgullosos de esa unión, de esa fusión. El mestizaje resultó muy bien en Paraguay y los indígenas guaraníes, antes que confrontar a los españoles, a los colonizadores, diseñaron una estrategia más que útil, válida y que se mantuvo. Es el cuñadazgo. Los indígenas, los caciques, presentaban a sus hermanas, a los españoles, a los europeos, y entonces automáticamente establecían una relación familiar de cuñados. Y a partir de ahí se fue desarrollando el vínculo europeo-indígena. Y es así que la cultura guaraní no desapareció, al contrario, se fortaleció y la lengua persiste hasta ahora y es una lengua oficial. Pero volviendo a tu consulta específica del Mercosur, al que también ya se ha sumado Bolivia, otro país vecino, hermano, al que queremos muchísimo y que lastimosamente por intereses foráneos tuvimos que confrontarlos en una contienda también muy larga, la Guerra del Chaco, por 3 años. Ellos también ya conforman ahora, son socios plenos, miembros plenos del Mercosur. Pero te decía lo que te iba a sorprender. Cerca del 30% de la población paraguaya es de ascendencia italiana. También. Yo pensé que era mucho menos. Sí. Pero entonces, España, Italia, muy presente acá. También hay raíces alemanas, ucranianas, etcétera, etcétera. Y por eso creemos que tenemos que cerrar ese círculo, esa negociación que ya lleva demasiado tiempo, por más que lógicamente los intereses hacen que ciertos países quieran mantener sus subsidios y tengan la preocupación de que los productos nuestros, mercosurianos, puedan competir y ser, no sé si mejores, pero quitarles mercado, porque esa es la realidad, hay que ser prácticos. La diplomacia, por más de que uno le diga que la diplomacia es lo que difiere de la política propiamente o del día a día, es que yo puedo decirte de muchas cosas, de muchas formas que tu camisa no me gusta. Y te va a gustar que te diga que no me gusta tu camisa. Entonces, con la diplomacia, muchas cosas se dicen, se hacen y se llegan al objetivo, por más que los intereses digan lo contrario. Entonces, no pierdo la esperanza. Creo que va a ser una responsabilidad muy grande no acercarnos, no cerrar, no finalizar ese proceso, porque el beneficio va a ser mutuo, tanto para ustedes como para nosotros y para toda la comunidad que vive de ella. Es interesante este punto con la Unión Europea, y al tiempo que luego también vivimos en un Paraguay que no deja de ser curioso esa relación histórica con Taiwán, ¿no? Sí. Y desde un punto de vista de la política internacional y las relaciones internacionales también pues debe ser algo muy, muy, muy noticioso, hasta el punto de que actualmente pues es el único país de Sudamérica y creo que en Centroamérica también, Guatemala, me suena, tres, que está ahí alineado con Taiwán. Y yo también como espectador que cada vez conoce más de Paraguay y que procura aprender de Paraguay, pues no dejo de ver ese debate, ¿no?, que hay continuo, ¿no?, en la calle sobre, oye, mira, esto de Taiwán está muy bien porque somos nobles y es una relación de décadas, pero es que China ofrece también cosas interesantes. No sé, ¿cómo ves tú esto, Federico, desde tu perspectiva histórica? Es un tema apasionante de todo punto de vista y se presta al debate, al análisis, a la evaluación constante y permanente, porque ciertamente hay cuestiones de principios y de valores, hay cuestiones pragmáticas, hay cuestiones de negocio, de mercado. Al decir mercado me refiero a 1.300 millones de habitantes. Pero al mismo tiempo presenta una característica que representa la diplomacia paraguaya. En primer lugar, que somos conservadores. En segundo, y tal vez más importante, por más que sabemos de la importancia del pragmatismo
y de todo de lo que va cambiando, tratamos de sustentar nuestra política exterior en principios, en valores y en la historia. Entonces, bien sabemos de cómo surgió lo de Taiwán con China continental, Chiang Kai-shek y todo lo que se vino con la isla de Formosa, etcétera, etcétera. También sabemos que hay otros intereses que consideran que es lo correcto mantener esa posición. Y ahí entra el pragmatismo también. Ahí entra la combinación de los principios, valores y el pragmatismo. Y nosotros consideramos que mantener esta relación con Taiwán, por más difícil que sea, incluso nos resulta bastante compleja y hasta cara. No me refiero a cara en el sentido monetario, sino, a ver, vamos a Naciones Unidas, en donde yo fui embajador. Ahí Taiwán no figura, no aparece, no forma parte. No le dejan entrar a las instalaciones de Naciones Unidas, a la representación diplomática de Taiwán. Digo más, si bien la Asamblea General es el órgano supremo de Naciones Unidas, donde se maneja todo en el Consejo de Seguridad, y dentro del Consejo de Seguridad, que son 15 miembros, hay 5 miembros permanentes, que son los que, creo que en tu país, dicen los que cortan el bacalao. Sí. Uno de esos 5 es China, continental, con poder a veto. Son 5 países los que tienen ese poder, y uno de ellos es China, y es un miembro permanente. Los otros 10 van rotando cada 2 años. Paraguay ya fue miembro y aspiramos a hacerlo en el 2030 nuevamente. Pero entonces, ¿qué te estoy diciendo? Uno de los 5P, uno de los 5 países permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con poder de veto, veta cualquier mención al país o para ellos a la provincia denominada Taiwán. Para nosotros, país. Para nosotros es un estado. Y existe el grupo del G77, más China, dentro de Naciones Unidas. Y la mayoría de esos países tampoco lo reconocen. De hecho, somos 12 países nada más quienes reconocemos a Taiwán. 12 países en el mundo, a lo que se suma el Estado del Vaticano también. Entonces, nos cuesta mucho esa relación, pero sustentamos el vínculo en valores, principios, en la historia, combinando con lo práctico y lo pragmático actualmente. Sí te digo, considero, y estoy seguro de esto, que Taiwán debiera hacer más por este reconocimiento. Mayores inversiones taiwanesas en el Paraguay, mayor presencia de Taiwán en el país. Temas del desarrollo de chips, que aunque no creas, si existe un libro al respecto, se llama La Guerra de los Chips. La principal causa del enfrentamiento, aparte de la historia, de la cuestión geopolítica entre China y Taiwán, el enfrentamiento permanente, principalmente es la cuestión de los chips que se producen en Taiwán, que son fundamentales para los celulares y todos los implementos tecnológicos que se producen en el mundo y en China, y sin eso Huawei o Honor tiene muy poco futuro. Entonces sí, haría falta, ¿no? Estamos pensando en que los amigos de Taiwán sean más generosos, ¿no? Es decir, con ese reconocimiento, ¿no? Podríamos pensar, ¿no? Es decir, que apuesten más por un país como Paraguay, donde claramente ha tomado está eligiendo, ¿no? Está, como se dice también en España, ¿no? Se moja, ¿no? Es decir, oye, estoy realmente posicionándome. Es correcto. Ahora, generoso podría malinterpretarse. Podría ser. Diría yo tener mayor reconocimiento al esfuerzo y al sacrificio que hace Paraguay por mantener su posición. Y me refiero específicamente a lo que señalé, mayor inversión taiwanesa en el Paraguay. Nosotros necesitamos comercio, negocios, no asistencia, no asistencialismo. Sí, y en este sentido, Federico, pensando en clave asiática, a un extranjero como yo, que bueno,
extranjero por poco, ¿vale? Porque yo cada vez soy más paraguayo que europeo, pero no deja de llamar la atención la presencia de Asia o la relación que hemos tenido con Asia a lo largo de la historia. Y uno observa detalles aquí en Paraguay, en Asunción, sí, ¿no? Como con la comunidad coreana, pues parece que hay buena onda, como decimos por aquí. Sí. Como vemos con Japón también, que hay una sintonía especial. Parece que Paraguay, esa visión hacia Asia, ¿está bien encaminada o que hay una relación ahí positiva? Sí, de hecho, mucha gente opina de la política exterior paraguaya y la conoce poco. Dentro del marco de la política exterior del país, la geopolítica en este caso, se diseñó una estrategia de acercamiento al Asia hace más de 50, 60 años, iniciando con Japón. Se suscribió un convenio en virtud del cual vinieron familias japonesas a instalar colonias acá en el Paraguay y a desarrollar el país, principalmente en el ámbito de la agricultura. Uh-huh. Resultado de ello es todo lo que tenemos en Itapúa y en zonas muy desarrolladas del Paraguay, con conocimiento, capacidad y disciplina japonesa. Y son unos paraguayos más. Se hizo lo propio con Corea. En el peor momento de ellos, saliendo de la guerra de Corea, que duró 3 años, Paraguay les ofreció venir a hacer lo mismo, a instalarse acá. Y llegaron a ser 50.000 coreanos en el Paraguay. Y abarcaron principalmente el tema comercial, de negocios, hacia el mercado 4. Y se han integrado a la sociedad paraguaya. Yo he tenido compañeros de colegio y actuales y hasta ahora amigos coreanos y nos sentimos muy de cerca. ¿Y cuál fue mi honor? Que fui embajador en ese país. Así que por ese lado, reitero, es el resultado de una estrategia que se aplicó uh-huh. y que dio resultados y que sigue dando resultados. Uh-huh. Y nuestra presencia en Asia es importante, queremos tener mayor participación. Cuestiones presupuestarias no nos permiten tener mayor presencia diplomática, a eso me refiero, pero sí estamos fuertes en Corea, en Japón y en algunos otros países de la región también. Bueno, Taiwán, lógicamente. Uh-huh. No, me parece súper interesante. Yo tengo, de hecho, uno de nuestros mejores amigos, es una familia que son coreanos ya de segunda generación. Sí, claro. Entonces, claro, tiene obviamente pues, los rasgos físicos coreanos, pero en su casa se habla coreano, se habla también, obviamente, saben hablar español y hablan guaraní. Sí. Entonces, es un mix que me parece fabuloso. Sí. Y sabes que hay algunas palabras que se parecen bastante entre el coreano y el guaraní. ¿Ah, sí? Sí. Llama la atención eso. Realmente. Increíble. Sí. Increíble. Así es. Federico, para ir terminando, y tú que has tenido la oportunidad de conocer tantos países, tantas culturas, que has visto nuestro Paraguay desde el exterior, y que has tenido la oportunidad de hablar de Paraguay ante innumerables personas y audiencias, a los amigos extranjeros, inversores, personas que quieren acercarse a Paraguay y que van a venir físicamente a Paraguay, sí. ¿Qué rincón de Paraguay les dirías tú que tienen que conocer, que tienen que visitar? Puede ser popular o puede ser un entorno más escondido. Ya. ¿A dónde lo mandamos? En primer lugar, les digo que al Paraguay hay que sentirlo. Y algo que ya es prácticamente un cliché, y lo habrás escuchado y lo habrás sentido, uh-huh. pero es mi obligación decirlo, que se llega a Paraguay llorando sí. y se parte del Paraguay también llorando. Otra cosa más, el Paraguay yo lo veo así, lo considero así, es el secreto mejor guardado de Latinoamérica. Sin duda. Y entonces por eso es que hay que sentirlo. Y el único riesgo es que quieras quedarte. Y creo que te pasó a vos. ¿Ah? Sí, no, a mí cuando me dice esto de uno llega llorando y se va, no, digo, yo no soy de los que se van, es decir, nosotros tenemos muy claro que estaremos aquí siempre. Así es. Pero a tu consulta específica, de los múltiples lugares que puedo citarte, y varios de ellos seguramente ya lo conoces, es importante para conocer la esencia del paraguayo, de este pueblo noble, digno y valiente, tratar de estar un 8 de diciembre en la ciudad de Caacupé. Ahí se empieza a discernir, a entender y a comprender
lo que es el paraguayo. ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo lleva adelante? ¿Y qué lleva adentro un paraguayo? Es la fe lo que nos lleva adelante. La convicción de querer ser mejores. La fe en Dios y en su madre. Gracias. Gracias, Federico. Realmente creo que dedicaremos otro capítulo más adelante, porque ahí hay un montón de temas que me gustaría que hablásemos en otra ocasión. Gracias, Federico, por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, un placer y a tus órdenes cuando quieras. Gracias. Y a todos nuestros amigos que nos están viendo, pues ya sabéis, pues hay que suscribirse, activar las notificaciones. Haz tu comentario con ese comentario positivo sobre lo que estamos comentando, y si tienes cosas que comentar acerca de temas que te gustaría que explorásemos en el futuro, pues también puedes dejar tu comentario, pero lo importante es que te suscribas y que nos sigas en redes sociales. Nos vemos en el próximo programa. Gracias. Chao.